Hola, buenos días a todos y bienvenidos al webinar Informa y a Chat de leer los datos a hablar con ellos. Mi nombre es David Rodríguez, soy gerente de producto dentro de la dirección de marketing de Informa y junto a mi compañera Ana Paredes, que es Product Manager de la misma dirección de Informa y que es una de las personas que más intensamente ha estado trabajando en toda la conceptualización y definición de lo que ha sido Informa y a Chat, vamos a impartir este webinar que constará de dos bloques. Un primer bloque en el que trataremos de daros visibilidad sobre qué hay, no quiero decir por detrás, sino qué está debajo de Informa y a Chat para que tengáis un poco de conocimiento de cómo se ha construido y demás. Y un segundo bloque en el que ya veremos Informa y a Chat en acción. Dejaremos al final tiempo para responder a las preguntas que vayan surgiendo. Como veis, los micrófonos están desactivados para que no haya interrupciones durante el webinar, pero sí que tenéis el módulo de preguntas y respuestas activo para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas, y ya digo que luego al final intentaré responderlas. Si hubiera algunas que se quedaran sin responder, pues o surgen dudas después del webinar, o cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer, podéis dirigiros a nuestro servicio de atención al cliente mencionando este webinar a través del 900-176-076 o a través de clientes@informa.es y os daremos respuesta, por supuesto. Decir también que este webinar va a ser grabado en su totalidad, por lo que en unos días recibiréis el enlace con el webinar para que podáis verlo si lo estimáis oportuno. Y sin más, pues vamos a dar comienzo al webinar. Permitidme empezar con una cita que corresponde a Henry John Haynes, que quizá por el nombre pues no nos suene, pero si digo que es el fundador de la multinacional de la alimentación Heinz, de esto que, pues eso, de la mayonesa o de los ketchup Heinz, ya lo ubicaréis. Y decía el señor Haynes que el mayor riesgo es no entender el riesgo. Y bueno, esto es algo que lógicamente es cierto, pero ya además añadiría que entender el riesgo requiere expertise, requiere pues saber dónde mirar y requiere tiempo. Hasta ahora, analizar la situación de una empresa pues requería enfrentarnos a informes largos, que eran muchas páginas de datos financieros, registrales, pues de comportamiento de pagos y otros datos. Y ahora con Informa y a Chat esto cambia. Ahora tendremos acceso a informes que, por así decirlo, ya vienen analizados por un analista financiero experto, que es la IA, y pues que en un equivalente, lo que pueden ser 2 páginas de lo que podría ser un informe, te muestran los aspectos más relevantes de la situación de la empresa que se está evaluando. Informa y a Chat no es un informe estático sobre el que puedas hacer preguntas, sino que es un informe que ya ha hecho las preguntas por ti, y lo que intentamos es que te traiga respuestas, porque el objetivo pues, no es darte, lógicamente, mucha más información para analizar y como tal más trabajo, sino que el objetivo es que nuestro analista de IA experto pues analice todas esas variables por ti y te ahorre tiempo y trabajo y que puedas tomar las mejores decisiones. Permitidme que me adelante un poco a lo que os va a contar mi compañera Ana, pero quiero hacer un poco hincapié en qué hay debajo de Informa y a Chat. Pues digamos que la base de lo que hay son datos. Los datos son la materia prima principal, y aquí debemos preguntarnos, o sea, ¿en qué datos se está basando para sacar las conclusiones? Porque es cierto que una IA puede ser muy potente, o podemos tener un informe muy bonito o una aplicación muy usable, pero si está alimentada o entrenada con datos incorrectos, pues las conclusiones que obtendría serían pues igualmente deficientes. Es un poco lo que los norteamericanos tienen una frase, un principio que dicen garbage in, garbage out, que bueno, básicamente
en una traducción literal. O sea, si tú metes, por así decirlo, no quiero decir desperdicio, si tú metes información que no sea correcta, que sea sesgada, pues lógicamente vas a tomar unas decisiones con una información que no es correcta y posiblemente las decisiones que vayas a tomar pues sean sesgadas e incorrectas. Y por eso en Informa nos preocupa esto, invertimos un montón de recursos, tanto materiales como humanos, en mantener y ampliar nuestra base de datos para que cuando construyamos productos como Informa y Chat, pues lo hagamos sobre la base de los mejores datos, que es lo que garantiza que este Informa y Chat y otros productos pues sean precisos, fiables y accionables. Y ahora, sin más, os dejo con mi compañera Ana Paredes, que va a contaros un poco pues eso que hay por debajo de Informa y Chat. Ana, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Como ha dicho David, soy Ana Paredes del Departamento de Marketing. Trabajo con David en el área de producto y soy Marketing Product Manager junto con otras personas de Informa. Hemos trabajado en el desarrollo de este servicio. Matilde, por favor, incorporad la presentación y ahora os cuento un poquito sobre lo que hay detrás de este servicio. Pues Informa y Chat, como su propio nombre indica, ya nos da un poco una pista de lo que es. Es un informe comercial más un chat, pero yo creo que merece la pena profundizar un poco más porque el valor real del servicio está en los detalles. Vale la pena decir que Informa y Chat es el primer informe comercial generado por inteligencia artificial y desde el inicio nos podríamos haber conformado con incorporar sin más un chat a cualquiera de nuestros informes, pero pensamos que eso se nos quedaba corto. Entonces, nuestra intención desde el principio fue poner las capacidades de la inteligencia artificial al servicio del cliente y eso significaba aplicarlas desde la propia generación del informe. ¿Y cómo lo hicimos? Pues alimentamos nuestra inteligencia artificial con toda la información de que disponemos, con todo el conocimiento y toda la documentación que nosotros teníamos, documentación especializada y de negocio, para que fuera nuestra propia IA quien construyera este informe. El resultado, por tanto, no es un volcado de datos sin más. Es un análisis que destaca primero los puntos críticos de una empresa y aquellos que pueden condicionar a un análisis de riesgo. Y todo esto desde el minuto cero. Por supuesto, este informe incorpora información tradicional, estados financieros y todo ello se enriquece además con un análisis final de puntos fuertes y puntos débiles para que de una forma muy ágil y en poquito tiempo podamos identificar cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de una empresa. Hay algo que merece la pena destacar también y es que no hay dos informes iguales. Todos los informes respetan una misma estructura, pero dentro del contenido general, este contenido se adapta a cada una a las peculiaridades de cada empresa, por así decirlo. Y para terminar, pues el servicio incorpora este chat interactivo donde el usuario puede realizar cualquier pregunta en el contexto financiero. El chat además está habilitado, tiene la capacidad de incorporar la salida a Internet, la búsqueda en Internet, solo si el usuario lo decide. Esto que permite que el usuario puede hacer preguntas sobre una empresa en concreto basándose únicamente en la información de Informa o enriquecerlas con información de la red. ¿Podéis pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Y qué es lo que hay detrás de nuestro IA Chat? Sin profundizar demasiado en los detalles, pero sí que queríamos daros unas pinceladas sobre la estructura que compone este servicio. Técnicamente, Informa IA Chat se apoya en dos asistentes. Por un lado, el responsable de generar el informe y por otro lado, el asistente que se encarga de gestionar el chat. Cada uno tiene su propio rol y su propio prompt. El prompt este famoso mecanismo que nos permite realizar preguntas de forma en lenguaje natural. Y en el caso del chat, además hemos incorporado un guardarraíl, que aunque suene una palabra muy técnica, en realidad viene a expresar que es una barrera de seguridad que impide que una IA se desvíe, previene errores, respuestas inadecuadas o información inventada. Y este es un mecanismo de control que hemos incorporado precisamente para evitar todo esto.
Y detrás de toda esta arquitectura hay infinidad de pruebas, de versiones, de ajustes, hasta llegar a un producto que de verdad satisfacía y conseguía el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo. En realidad todo este trabajo que hay detrás no se ve, pero creemos que marca la diferencia. Todo esto, ambos asistentes, bueno, pues cuentan con información de Informa conectada vía API y un conocimiento muy potente que os he mencionado antes, y es ese repositorio de documentación y de documentos especializados al que hemos dotado al sistema para que tenga el bagaje suficiente para responder a las preguntas dentro del contexto financiero. En el caso del asistente de chat, además, hemos incorporado esa pieza que permite al usuario conectarse a Internet y realizar búsquedas en Internet, que es esa pieza que en pantalla aparece como MCP. Es quizá un término muy técnico, pero es una pieza que hemos incorporado únicamente para permitir al cliente que active o desactive la búsqueda en Internet si así lo desea. Y la base de conocimiento específica, como ya os he explicado, la hemos incorporado a modo de contexto para permitir que la IA actúe como un analista experto y no como un generador de texto al uso. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quizá es una de las preguntas que más nos han venido haciendo a lo largo de estos meses, desde que lanzamos el producto. ¿Es Informa IA Chat lo mismo que subir un informe y preguntar a una IA? Pues, como digo, quizás es la pregunta que más nos hacen. La respuesta correcta pues diría que es no. Entendemos que existe cierta curiosidad por todo esto, pero nuestra IA no trabaja únicamente con el contenido de un informe. Tiene detrás, como os he explicado antes, una base de conocimiento estructurado. Aquí reside la importancia del contexto. Este conocimiento estructurado dispone además de una base específica construida para este análisis financiero. Por poneros un ejemplo, para que sirva como de analogía, imaginad que nuestra IA ha sido educada, ha pasado por un proceso de formación desde la primaria hasta la universidad y se ha especializado en el análisis empresarial. No es alguien que lee entonces un documento por primera vez y es, por tanto, alguien que sabe interpretar lo que lee y, por tanto, tiene el bagaje necesario para poder hacerlo. Así que subir un PDF a una IA generalista sin ese contexto y sin esa formación específica, pues es muy distinto. Las respuestas pueden ser plausibles perfectamente, pero les faltaría pues la profundidad y la precisión que da este conocimiento estructurado y este bagaje que una IA especialista tiene por detrás. Y esa es la principal diferencia entre una herramienta genérica y una solución como Informa IA Chat, que ha sido diseñada y específicamente para este propósito, que es el análisis financiero. Y con estas pinceladas os dejo con David, que va a ser la persona que os haga una demo. Quizás sea la parte más interesante de este webinar, porque será cuando veamos el momento en el que veamos actuar a nuestro asistente. David, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Ana, porque creo que es muy importante conocer un poco, que la gente entienda, por muy, digamos, avanzado tecnológicamente o técnicamente que sea un producto, que la gente entienda un poco qué trabajo hay detrás y cómo se sustancia. Y creo que con esto queda un poquito más claro, por lo menos. Y bueno, pues vamos a empezar a lo interesante, que es ver funcionar nuestro Informa IA Chat. Bueno, vamos a hacerlo con una empresa demo que tenemos, porque lógicamente no queremos sacar los colores a nadie en un webinar, y lo vamos a hacer con una empresa demo. ¿Vale? Pero bueno, nosotros cuando hacemos las demos a clientes uno a uno, pues lo que le decimos al cliente es que él nos diga una empresa y la vemos, porque es lo interesante, más que nada, que el que va a ser el usuario te diga la empresa que quiere
y vea cómo funciona Informa y Chat. Como habéis visto, aquí lo único que he hecho es identificar la empresa. Pues lo podéis hacer por nick, por nombre, por marca, incluso por redes sociales y demás. Y aquí la tengo identificada y, como veis, tengo la ficha de la empresa y todos los posibles informes que tiene la empresa. Pues el informe de Chat, el informe estratégico, el financiero. Bueno, no me voy a extender más porque ya los conocéis. Simplemente pincharía en este caso, Informa y Chat, ¿vale? Y aquí me sale un primer aviso en el que te dice cómo te puede ayudar IAChat, que es un informe diferente, que analiza la empresa, que te da la posibilidad de preguntar a Chat y pues eso, que tú decides las preguntas que haces, el precio y pues ya está. Sería aceptar las condiciones y a partir de aquí entramos al Informa y aquí vemos ya cómo es la IA la que construye el informe. O sea, no es un informe estático, sino que, como ha dicho Ana, pues dentro de que hay un orden, pues no hay dos informes iguales, ¿vale? Porque la información de dos empresas pues no es igual. Bueno, aquí veis a la derecha, os hemos puesto, tenéis, oye, si alguien quiere saber cómo usarlo, tenéis un pequeño vídeo o para unos ejemplos de consultas que pueden ser típicas, pues buscar accionistas y administradores o consultar las licitaciones o, como ha comentado Ana, activar la búsqueda en Internet para el chat. Bueno, pues como veis aquí, Informa y Chat lo primero que hace es darte unos datos identificativos de la empresa para que estés seguro que la empresa que estás consultando es la que tú quieres, con el NIF, con el domicilio, la matriz, miembro del consejo de administración y algunos datos más como email, redes sociales y demás. Un poco pues la presentación de una empresa. Y a partir de aquí ya empezamos en ya el segundo bloque, segunda sección, ¿vale? Ya te muestra cuál es la situación de una empresa, claramente. O sea, te dice, sociedad nueva demostración fue constituida y desarrolla su actividad en el cultivo. Y aquí ya la situación de la empresa te dice, ojo, que la empresa ha solicitado un concurso, ¿vale? O sea, veis aquí que ya de primeras llama tu atención en cuanto a que la empresa pues, ha solicitado un concurso. A partir de aquí te dice, oye, pues la nota informa vigentes 3 y te dice, oye, tienes un riesgo alto, con lo cual te recomiendo cautela y lo que implica una probabilidad de cese tal y una opinión de crédito de 0. El score de liquidez es 1, máximo riesgo. El payback más reciente es 50, con una media de 30 días de demora en pagos. La plantilla actual es de 18. Bueno, digamos que aquí ya en un párrafo ya te ha un poco catalogado a la empresa. O sea, yo si fuera alguien que no conozco a esta empresa y que, bueno, que tengo la oportunidad, pues me ha llegado, oye, tal, para venta crédito y demás, pues ya aquí ya me pondría en guardia, ¿vale? Además, lo completa con hechos anómalos y puntos débiles. Lo que decimos, lo que trata Informa y Chat es de darte las claves para análisis de la empresa o qué puntos pueden ser más críticos a la hora de que tú igual quieras profundizar o con lo que te dice Informa y Chat te vale, pero te da las claves de los puntos que pueden ser más críticos en el análisis de la empresa. Por aquí dice, la empresa está en situación concursal y presenta un historial reciente de incidencias judiciales y administrativas. Muy importante saberlo. El comportamiento de pagos es muy negativo, con un PID bajo y demoras habituales. El score de liquidez y la nota informa reflejan un riesgo comercial muy elevado. La opinión de crédito es nula y la empresa no tiene acceso recomendado a financiación comercial, como comentamos. Y la trayectoria empresarial reciente es negativa y existen incidencias muy relevantes. Y aquí te da un resumen del perfil, ¿vale? Pues empresa agrícola de gran tamaño, con fuerte implantación nacional y actividad diversificada, pero actualmente en situación concursal y con un perfil de riesgo comercial y financiero muy elevado. O sea, aquí ya en esta sección, pues ya te quedaría un poco claro cuál es la situación actual de la empresa. Luego, lógicamente,
en un análisis, digamos, profundo y detallado de la empresa, pues no pueden fallar los ficheros de morosidad, que creo que todos cuando queremos hacer un análisis exhaustivo de la empresa, pues lo primero una de las cosas que hacemos es mirar los ficheros de morosidad. Sabéis que en Informa tenemos pues, un cupo muy completo de ficheros. Tenemos tanto el registro de aceptaciones impagadas del RAI, tenemos el de morosidad Experian, tenemos las NEF empresas de Equifax, tenemos el EasyRed y tenemos el RIG, ¿vale? Como veis aquí, tiene operaciones impagadas, importe total de impagos y fecha del último impago. Y además, lógicamente, vuelve a hacer mención a los procedimientos concursables. Vuelvo a decirte que la empresa presentó una solicitud y existe un plan de reestructuración con última fase de desistimiento en marzo de 2025. Bueno, esto es digamos, es un roadmap bastante previsible. Primero empieza con un plan de reestructuración y si la cosa no funciona, pues acaba en solicitud de concurso y si el juez la admite, pues depende. Existirá la posibilidad de que la cosa llegue a un acuerdo con los acreedores y se pueda ir a un plan de pagos más o menos acordados y pueda pervivir la empresa, o bien que vaya a la liquidación. Incidencias judiciales y reclamaciones administrativas, igual. En esta sección vemos cómo hace referencia a todas las incidencias judiciales. O sea, tiene incidencias judiciales, tiene reclamaciones administrativas de todo tipo y también a las noticias de prensa negativas que, bueno, para esta empresa, como es una empresa, pues no se han detectado noticias relacionadas con la empresa publicadas en el último año. ¿Vale? Lo dicho, ya aquí en los dos primeros secciones, pues ya te ha hecho pues un barrido de toda un poco la información crítica de la empresa. Además, por supuesto, información financiera. ¿Vale? Aquí no es ciertamente el balance completo, detallado, pero sí las partidas más importantes, con activo, patrimonio, ventas, EBIT, resultados, fondo de maniobra y luego todos los ratios, cash flow operativo, periodo medio de pago y de cobro, etc. Y a partir de aquí, lo que hace Informa y Chat es hacerte un análisis financiero. Pues aquí vemos, la empresa muestra un crecimiento en ventas y resultados durante los últimos 3 años, con un aumento del EBITDA y del EBIT. El patrimonio neto ha crecido de forma constante, reflejando una mejora de la solvencia. Sin embargo, el endeudamiento, aunque bajo, se acompaña de un descenso del pasivo corriente, lo que podría indicar dificultades de acceso a financiación. Lo dicho, aquí Informa y Chat ya, digamos, relaciona variables y es capaz de decirte dónde tienes que fiarte, dónde tienes que fijarte, porque pese a que algunas pues, variables analizadas por sí solas digan una cosa, a lo mejor viéndolas en conjunto con otras, la interpretación ha de ser distinta. Por ejemplo, el fondo de maniobra mejora significativamente en 2025, pero la liquidez inmediata sigue siendo baja. Los periodos medios de cobro y pago son elevados, especialmente el de cobro, lo que puede tensionar la tesorería. La rentabilidad es aceptable, pero la situación concursal y el deterioro del comportamiento de pagos suponen un riesgo crítico. Nuevamente, en el análisis financiero, pues ya llama la atención de que la empresa, pues a tenor de su situación concursal y sobre todo el deterioro en el comportamiento de pagos, pues está en una situación bastante fastidiada. Luego, si esta empresa tuviera presentar información consolidada, pues te daría aquí también un resumen de la información consolidada. ¿Vale? En 2013 el grupo consolidado presentaba ventas de 79, resultados, un total activo, tal. Sin embargo, esos datos no son relevantes para la situación actual. Y por último, ya unas variaciones destacadas. Pues el fondo de maniobra pasa de negativo a positivo y el periodo medio de pago se reduce drásticamente en 2025, pero el de cobro sigue siendo excesivamente alto. ¿Vale? Aquí veis que lo relaciona nuevamente, te dice, vale, oye, el periodo medio de pago se ha reducido, pero ojo que el de cobro sigue siendo excesivamente alto, con lo cual, digamos que la empresa está pagando mejor, pero cobrando mal, con lo cual esto pues redunda un poco con las tensiones de tesorería que nos ha dicho antes que tiene.
el apartado, luego hace un análisis comercial y corporativo, ¿vale? Que dice la empresa se dedica a tal otra vez, su actividad es eminentemente nacional, aunque importa el 40% de sus compras, principalmente a Chile, y realiza el 100% de sus ventas al mercado nacional. No consta actividad exportadora reciente. La empresa ha sido adjudicataria de contratos públicos en los últimos años con un volumen relevante, por tal. Principales accionistas, uno, la empresa Viajes para Demostración, participadas, y luego consejo de administración vigente, pues todos los miembros del consejo. Y por último ya las conclusiones, ¿vale? Te da una vez que ya ha pasado por todo, ha analizado la empresa desde el punto de vista comercial, financiero, un poco de riesgo, pues te ofrecen las conclusiones. Por los puntos fuertes, patrimonio neto elevado y en crecimiento, pues lo que aporta solvencia estructural, resultados positivos y rentabilidad aceptable en los últimos ejercicios con EBITDA y EBIT crecientes. Fondo de maniobra recuperado en el último año, mejorando la capacidad operativa. Pero luego te da también sus puntos débiles. Situación concursal y plan de reestructuración reciente, que implica un riesgo financiero y operativo extremo, comportamiento de pagos muy deteriorado, lo que dificulta la relación con proveedores y acceso a crédito, liquidez inmediata insuficiente y periodos medios de cobro excesivos que pueden tensionar la tesorería y limitar la operativa diaria, riesgo comercial muy alto, lo que desaconseja la concesión de crédito comercial. Y bueno, hasta aquí el informe IACHAT. Veis que en menos de lo que pues un informe de una empresa, pues las empresas que sean más grandes, como de este tipo, que podrían presentar información que pues fueran pues cabecera a un grupo consolidado, pues a lo mejor un informe financiero son 50 hojas que tienes que analizar y demás. Aquí lo que hace Informa IACHAT es, como he dicho al principio, en un equivalente, no sé lo que serán, 2, 3 hojas, pues ya te ha dado los puntos críticos que tiene la empresa y en donde te tienes que fijar. Y a partir de aquí, una vez que tú tienes estos puntos críticos y este background de lo que es la empresa, pues decides, oye, me vale con esto o quiero profundizar un poco más. Y a partir de aquí, veis que lo que hace es, oye, ahora tienes el chat. Si necesitas profundizar en algún aspecto concreto de la empresa, tengo más información, te gustaría saber, y te da siempre unas preguntas. Oye, ¿cómo ha evolucionado el comportamiento de países en los últimos años? ¿O qué contratos públicos recientes han adjudicado y en qué sectores? ¿O qué incidencias judiciales y administrativas han tenido mayor impacto en la empresa? Bueno, puedes preguntar lo que tú quieras. Aquí, como os ha dicho Ana, tienes la posibilidad de hacer las preguntas solo con la información que informa en su base de datos, ¿vale? O dices, oye, quiero salir a Internet también, que el chat salga a Internet, que ahí veis el MCP este que teníamos de salir a Internet que os ha comentado Ana. Lógicamente, si sale a Internet, tienes aquí un warning. Cuando la acción de búsqueda de Internet está activada, podrá consultar fuentes externas para complementar la información disponible en la base de datos de Informa. Con lo cual, ahí, lógicamente, ya si sale a Internet, sí que te damos las fuentes, pero no nos podemos hacer responsables de la veracidad de lo que esté en esas fuentes. O sea, lo dicho, aquí el usuario pues puede elegir. Y aquí es tan simple pues como realizar cualquier pregunta. Pues no lo sé. Aquí, por ejemplo, pues no sé, resultantes de impuestos, yo empezaría pues con, a lo mejor para un perfil que no sea muy financiero, que le pueda extrañar, pues yo qué sé, a ver, ¿por qué la empresa ha ganado 950.000 euros en el último año? Y tiene cash flow operativo de 575.000, creo que eran. Y a pesar de esto, tiene una nota tan baja, pues yo qué sé, que ha tenido que solicitar concurso. ¿Vale? Esta podría ser una pregunta de alguien que pues, no es quizá un experto financiero y que quiere analizar la empresa, pues a lo mejor pues no sé, un departamento comercial que tiene ciertos conocimientos financieros, pero lógicamente no es un experto financiero ni le hace falta.
Y aquí, pues, Informa ya Chat, oye, te dice, efectivamente, ha presentado en el ejercicio un resultado positivo neto y un cash flow positivo, según los datos. Sin embargo, la empresa tiene actualmente una nota de 3. Esta aparente contradicción puede explicarse por varios factores críticos que afectan a la evaluación del riesgo y la viabilidad de la empresa, más allá del beneficio contable y el flujo de caja operativo. El resultado neto y el cash flow operativo reflejan la situación de un solo ejercicio, pero la nota informa la decisión de solicitar concurso se basa en la visibilidad global de la dinámica del riesgo. O sea, la empresa presenta, por un lado, un historial muy negativo de comportamiento de pagos. El PEG más reciente es de 50, media de 30 días de demora, ¿vale? Como sabéis, el PEG se basa en experiencias reales de aportantes a nuestro exclusivo programa Trade. Tiene incidencias judiciales y administrativas relevantes, el score de liquidez es de máximo riesgo, el fondo de maniobra, aunque positivo, en 2025 ha sido negativo en los ejercicios anteriores, la empresa ha subido un deterioro progresivo en la opinión de crédito, la trayectoria es calificada como negativa. O sea, y en resumen, luego te ofrece un resumen. Aunque la empresa haya generado beneficios y cash flow operativo en el último año, la acumulación de incidencias, el deterioro de comportamiento de pago, la falta de liquidez suficiente y la presión de la deuda han llevado a una situación de riesgo extremo reflejada en la baja nota de Informa y la solicitud de concurso. El beneficio contable aislado no es suficiente para compensar estos factores de riesgo estructurales y de comportamiento. ¿Vale? Y te hace la referencia. Y luego te da otra vez, ¿quieres que te haya de la evolución del PEI y el comportamiento de pagos? Pues una pregunta a lo mejor que podría ser, pues no sé, muy típica, o sea, pues por ejemplo, podríamos poner eh, cuáles serían las 3 principales acciones que deberían. Bueno, es muy listo y aunque te equivoques escribiendo, lo entiende. Llevar a cabo la gerencia de la empresa para mejorar su futuro inminente, por ejemplo, y que lo que queremos, y así garantizar la pervivencia, ¿vale? Pervivencia de la empresa. Consultar. Esto pues, puede ser una pregunta, pues no en una situación tan crítica, pero alguien puede preguntar de su empresa, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor, pues no sé, para mejorar mi nota Informa, que podría ser una pregunta también muy pertinente que podríamos hacer a Informa y a Chat y que nos daría sin duda algunas claves de por dónde podríamos tirar para que la empresa pudiera mejorar. Aquí vemos que piensa y te responde. Pues, lógicamente, las acciones que voy a tomar, negociar activamente con los acreedores para alcanzar acuerdos de reestructuración, esto es lógico, claro. Implementar un plan de reestructuración operativo y financiamiento integral, contar con asesoramiento legal y financiero especializado durante todo el proceso. ¿Vale? Y aquí veis que cuando se va a fuentes externas, lo que te hace es ponerte las fuentes que ha consultado para que tú puedas valorar sobre su fiabilidad o si quieres ir y profundizar más en ellas o cualquier otra cosa. Pero vamos, aparte, por así decirlo, de lo que puede ser el análisis normal de una empresa, le podríamos hacer preguntas como, pues, en caso de que me planteara a comprar la empresa, ¿cuál crees que sería una oferta razonable? Y aquí le voy a decir, quiero que lo hagas al menos desde 2 métodos existentes para calcular el valor de una empresa. O sea, no solo quiero que me diga cuál sería la oferta que debería hacer para
adquirir esta empresa, sino que lo haga además desde 2 métodos distintos de valoración. Aquí veis que empieza a pensar y ahora pues nos dará la valoración de la empresa en función de los dos métodos existentes. No me quiero olvidar, ¿vale? Aquí tenéis PDF. Si os descargáis el PDF, os descargáis tanto el informe como todo el historial de preguntas que hayáis hecho. O sea, si es, pues a la hora de analizar una empresa, dices el informe, luego he hecho 10 preguntas, pues os descargáis. Si queréis descargaros el PDF para tenerlo, pues tenéis tanto el informe como las 10 preguntas que hayas hecho con las correspondientes respuestas. Bueno, veis aquí que pues te dice uno por el método de patrimonio neto ajustado, del patrimonio neto del 2025, 13 millones, ajustes habituales en situaciones concursales, son aplicar descuentos sobre activos y se revisan los pasivos por posibles contingencias ocultas. Ejemplo de cálculo simplificado, ¿vale? Te dice el activo total, un ajuste del pasivo, un ajuste de más del 10%, menos el 15% en el activo. Oferta razonable, una oferta conservadora debería situarse entre el 60 y el 80% del patrimonio neto ajustado para cubrir riesgos y costes. O sea, rango orientativo 6,4 con 5 millones. En cambio, método de múltiplos del EBITDA, que es uno de los más famosos. Pues este método es más habitual, es el más habitual en empresas en funcionamiento, incluso en concurso, siempre que el negocio sea viable. Consiste en multiplicar el EBITDA anual por un múltiplo de mercado que depende del sector y del riesgo. Pues te hace el EBITDA de 2025 y en función del sector agrícola en situación concursal, entre 2 y 4, ¿vale? Y pues aquí vemos, aplicando dependiendo de qué múltiplos, pues te hace una oferta razonable en función del EBITDA, 2,3, 3,4 millones de euros. Conclusiones. El método del patrimonio ajustado suele dar un valor superior, pero el mercado en procesos concursales tiende a ponderar más el método de EBITDA y aplicar descuentos adicionales por riesgo, urgencia y falta de financiación. Una oferta razonable debería situarse en el rango de 2,3 a 8,5 millones de euros, dependiendo del método y del apetito de riesgo del comprador, aunque lo habitual es que se cierre cerca del valor por múltiplo de EBITDA en estos contextos, es decir, cercano a los, dependiendo del múltiplo que apliques, 2 millones, 3 millones, rozando los 4 millones, ¿vale? Y bueno, luego, pues lógicamente las fuentes externas y te dice que la valoración únicamente es con fines informativos y que lógicamente pues que la puedes completar con otras valoraciones. Pues no sé, aquí podríamos hacer también, compárame los ratios de la empresa con los ratios de su sector y dime, no sé, cuáles están más alejados del promedio del sector, tanto positiva como negativa. Podemos hacerle cualquier tipo de pregunta también que te compare con el sector y bueno, podemos estar aquí haciendo multitud de preguntas, todas las que se nos ocurran. Aquí vemos cómo me compara con el sector, me compara con el percentil 50 y te dice el fondo de maniobra tiene una desviación muy positiva respecto al sector, tiene mucha mejor fondo de maniobra que el sector, el ratio de fondo de maniobra ligeramente positiva y, por ejemplo, el periodo medio de cobro pues es muy negativa, periodo medio de cobro muy negativa, lógicamente, y demás, ¿vale? O sea que te da una visión de cómo es la situación de la empresa con el sector, que siempre es muy esclarecedora y te da pues unas conclusiones. Y nada más, lo dicho, no voy a seguir, pero vamos, aquí podemos seguir. La verdad es que esto es un poco adictivo y si te pones a analizar una empresa puedes seguir desde aquí a pues tirarte 2 horas haciendo preguntas e investigando. Pero bueno, yo creo que como muestra de lo que es capaz de hacer Informa y Chat y las preguntas que puedes hacer es suficiente. Y nada, a partir de ahora no sé si tenéis preguntas, hay preguntas que podamos responder o...
o no hay ninguna pregunta o dudas. Matilde, si nos dices. Buenos días, David. Te paso alguna de las preguntas que os paso alguna de las preguntas que nos han llegado, ¿vale? La primera de ellas es que si hay un límite de preguntas. Entiendo que es sobre el chat. No, no hay límite, no hay establecido un límite de preguntas. Vale, perfecto. La siguiente nos habla de las noticias negativas y indica exactamente, en cuanto a las noticias negativas, ¿habéis adquirido algún proveedor externo adicional o se basa en las noticias que día a día recabáis en Informa? No, o sea, nosotros, como sabéis, tenemos un departamento de prensa en el que tratamos pues más de diariamente pues más de 100 medios de prensa, tanto regionales como nacionales, como digitales, como todavía físicos. Y ahí tenemos, ya lo digo, lo tratamos diariamente y además no solo tenemos en el chat, también puedes hacer preguntas y tú en el informe, lógicamente, va contra la información de Informa, no hay proveedor externo, sino es contra la información de Informa y luego en el chat sí que podrías activar la búsqueda en Internet y te busca pues cualquier noticia que haya tanto en las fuentes internas como en cualquier sitio de Internet, pues no sé, pues de redes sociales o cualquier cosa. Muy bien, pues os sigo diciendo algunas otras preguntas. Hay dos preguntas que hablan sobre lo mismo, que es que si se puede exportar las respuestas o generar el PDF. Creo que esta llegó antes de que lo explicarais, pero si lo podéis volver a comentar por si hay alguien que no se ha enterado correctamente. Aquí tenéis el link, siempre lo tenéis visible, ¿vale? El link al PDF. Si hacéis clic, no voy a hacer clic, pero vamos, si hacéis clic aquí, te descargarías todo el informe con todo el historial de preguntas y respuestas que hayas hecho para poder almacenarlo. Perfecto. A ver que nos llegan más preguntas. Aquí es una pregunta exactamente sobre este informe y pregunta si el endeudamiento, que como el endeudamiento es bajo, ¿con respecto a qué? ¿Con qué lo compara? Si el sector, los peers. Bueno, el endeudamiento, pues comparando lógicamente contra lo que es, digamos, la teoría, lo que dice la teoría económica o la teoría financiera respecto a lo que puede ser un endeudamiento alto o bajo en una empresa. Luego, lógicamente, cuando te vas contra la información sectorial, ya te compara con el sector, que es lo que hemos hecho aquí, que es una pregunta que yo siempre haría en el análisis empresarial. Oye, pues digamos que atendiendo a lo que es la teoría general o los ratios, el valor de los ratios generales se entiende que puede ser alto o bajo, pero luego tienes también la posibilidad de irte aquí y comparar ya directamente con lo que es tu sector y ver el endeudamiento que tienes con el sector. La comparativa, vamos. Vale. Os pongo algunas otras preguntas, es que hay un montón. Pregunta si esto se puede realizar, aplica también a empresas extranjeras. No, empresas extranjeras no, serían simplemente empresas, por el momento son empresas nacionales. Otra pregunta, ¿en el informe y chat podemos tener también toda la información de balance y cuenta de resultados? No, en el informe chat tenemos esta información, pero deciros que podéis ir perfectamente a otros informes. O sea, si vais al informe financiero que tiene después de consultar el informe chat, sentir la necesidad, oye, pues yo quiero ver los estados financieros detallados, quiero ver todo el detalle. Pues te puedes ir al informe financiero y además deciros que no va a tener coste adicional. Si vosotros vais a Informa y a Chat o vais a cualquiera de los informes que luego tenéis por debajo, o sea, no se os va a facturar Informa y a Chat más el financiero, sino que Informa y a Chat, como es el más, por así decirlo, más elevado y más avanzado, es el que tiene un precio mayor dentro de los informes. Y si consultas la misma empresa en el mismo día, para
pues no, lo único que te vamos a facturar va a ser el Informa y a chat. No te vamos a facturar más porque consumas el financiero ni porque consumas el comercial, ¿vale? Ni el estratégico. Muchas gracias, David. Nos preguntan también que si el coste siempre es de 5,7, independientemente de la empresa nacional e internacional, pero como en este caso ya hemos contestado que las empresas internacionales no están disponibles. Efectivamente, ahí ya te tendrías que ir a la parte de Dun & Bradstreet, que ahí podrías consultar en informes internacionales y a nuestro servicio internacional, y ahí podrías consultar todas las empresas internacionales. Aquí en Informa y Chat, igual que el informe financiero y comercial, solo están empresas nacionales. Muchas gracias. Más preguntas. Preguntan si hay un límite de consulta de empresas y si esto tuviera algún coste adicional. El límite de consulta de empresas, no, tú puedes consultar todas las empresas que quieras, lógicamente. Si consultas una misma empresa en el mismo día, nuevamente pues no se te va a facturar 2 veces, pero si consultas varias empresas, digamos que es algo transaccional, si consultas 2 empresas distintas, pues te va a facturar 2 empresas, 3, 4, 5 o 10. O sea, no hay funciona igual que el resto de los informes. Un informe financiero, puedes consultar 1 o 500 informes financieros en un día. No hay un límite de consultas que puedes hacer en un día al Informa y a Chat. Perfecto. Esperar que voy a mirar cuál es la última que pregunté. Aquí está. Susana nos comenta que si es posible hacer la investigación sobre administradores o accionistas de la misma manera que se ha mostrado para la empresa. Entiendo que es sacando un Informa y a Chat, pero de administradores o accionistas. No, esto es un informe de empresas, ¿vale? No se centra en un informe de administradores, ya que para eso pues tenemos el informe, los 2 informes de administradores que ofrecemos, y este se centra básicamente en las empresas. Lógicamente te da información sobre los administradores, y si le preguntas, pues seguramente te responda sobre algo, si le haces alguna pregunta sobre algún administrador o sobre el consejo de administración, te la va a responder. Pero vamos, este es un informe basado en empresas, no en administradores, que para eso están los informes de administradores. Muchas gracias. Perdonad. Nos preguntan también si existe información respecto a autónomos. No, el Informa y a Chat no incluye autónomos, es solo información de empresas. Muchas gracias. Carlos nos pregunta, nos dice que fantástica presentación, así que muchas gracias, chicos, lo estáis haciendo muy bien y que la herramienta es muy buena, y que si podemos hablar un poco sobre los precios del IA-Chat en los créditos y el posible coste según un contrato. Pues ahí, habéis visto el precio, que es 5,7 unidades, porque, incluye toda la consulta, lo que son los ficheros de morosidad. Y ahí a la hora de depende de las necesidades que tenga el usuario o el cliente. Pues y es hablar con la dirección comercial, con vuestro comercial en Informa, y pues ver qué opciones hay en función de vuestras necesidades. Pues no sé si incluirlo en un contrato open, o si tienes, pues yo qué sé, vas a hacer muchísimas consultas, o si son consultas puntuales, pues puede ser al precio transaccional, porque te puede salir más económico transaccionalmente. Vamos, eso ya es hablar con vuestro comercial, que os podrá
os podrá asesorar mejor en función de vuestras necesidades. Vale, hay un par de preguntas más sobre costes, pero creo que con esa información ya queda más o menos claro. Sí, no, por aquí preguntan que si, Salva pregunta que si se puede preguntar sobre los administradores. Y como he dicho antes, podrías preguntar sobre un administrador. Tened en cuenta también que en España tenemos el hándicap de que un administrador no está unívocamente, o sea, no es posible como en otros países, pues identificar un administrador por el DNI o cualquier identificador unívoco. O sea, si tú preguntas por un administrador, pues yo qué sé, si preguntas por alguien que se llama como yo, con apellidos muy comunes, pues lógicamente no sé lo que te podrá decir, porque habrá por ahí pues muchos que se llamen como yo. Pero vamos, sí puedes preguntar por lo que quieras. Eso sí, como os ha comentado Ana, tenemos los guardarraíles que por una parte pues evitan, que ahí hemos sido muy concienzudos, que la inteligencia artificial digamos, invente cosas. Hemos dicho, oye, si preguntas algo y no tienes la respuesta, no te lo inventes, di que no tienes la respuesta y ya está. Pues sabéis que a veces las inteligencias artificiales tú vas preguntando y te vas respondiendo y bueno, a veces pues, se inventa las cosas, pero aquí, como os ha comentado Ana al principio, hemos sido muy concienzudos con los guardarraíles y hemos querido, digamos, protegernos en cuanto a eso. Pero, o si preguntas cualquier cosa, ¿no? Oye, pues dime cómo se hace la tortilla de patata, pero vamos, te va a decir que no puede darte esa información. Pero vamos, si preguntas por el administrador, pues es posible que si te respondas, si preguntas por cosas, pues yo qué sé, como fecha de nombramiento, cosas así, te va a responder. Muchas gracias, David. Otra pregunta, nos dicen que si la comparativa, ¿cómo se realiza la comparativa por sector? ¿Se hace en base de CNAE y tamaño? Sí, efectivamente. Es como el informe sectorial que tenemos en el informe financiero. Ahí veis que cuando se da el resumen del sector, pues se hace, lógicamente, no puedes comparar, yo qué sé, el Corte Inglés con una tienda de barrio. Lógicamente la comparativa se hace en función del sector, pero también el tamaño. Muchas gracias. Nos preguntan si puede buscar datos en la memoria. No, esto aquí la memoria no está simplemente, aquí lo que hace es buscar en el API de Informa, ¿vale? Aquí no está la memoria incluida y bueno, de momento pues no es esto, no busca la memoria, pero es posible pues que quizá en un futuro, si existe la necesidad de los clientes, detectamos que los clientes pues tenéis necesidad de que se puedan buscar o que podamos tener algún producto que busque datos en la memoria o que haga preguntas, igual que hace Informa y Chat sobre la información que contiene digamos, el informe API de Informa, pues que se hagan sobre la memoria, pues valoraremos el quizá hacer algo sobre la memoria del estilo de lo que tenemos ahora con Informa y Chat. Perfecto. Otra pregunta que creo que es muy interesante que acaban de entrar ahora y nos indica, gracias por la presentación. Si el IA Chat lo consulto hoy, pero mañana me surge otra duda, ¿se considera un chat nuevo o lo puedo recuperar y entra dentro del mismo coste? No, aquí se consideraría un chat nuevo. Funciona un poco como los informes, o sea, no se almacenan los chats una vez que haces, que abandonas, por así decirlo, el Informa y a Chat. Si consultas otra vez la misma empresa, no te va a recuperar los chats. Eso sí, si la consultas en el mismo día, no te la vamos a cobrar 2 veces. Tendrás que hacer otra vez
otra vez las preguntas, si quieres hacer las mismas u otras, pero no hay un repositorio que te guarde todas las preguntas que has hecho antes sobre la empresa en Informa y Chat. Perfecto, pues muchas gracias. Hay varias preguntas sobre los contratos, los precios y demás, si se pueden, si hay alguna posibilidad de hacer un tester, si hay que firmar un contrato adicional. No hay que firmar, no, y eso ya os digo, lo mejor es que os pongáis en contacto con vuestro comercial, le contéis las necesidades que tenéis, porque, oye, pues a lo mejor se puede hacer, pues en función, oye, si tienes un contrato open, y dices, oye, yo quiero hacer tantas consultas, y dices, bueno, pues por un tanto por ciento más del contrato open tienes tantas consultas, o eso mejor que contactéis con el comercial, y si alguien, pues, queréis un usuario de test, pues se podría valorar en algún momento, ¿vale? Pero eso ya digo, lo mejor es que contactéis con ellos, que además os va a poder asesorar mejor sobre cuál es la mejor la forma contractual o la forma de hacerlo que más os conviene. Muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta en la que nos indica que si disponemos de un balance posterior al que tiene Informa, ¿se podría subir al chat para que lo analice? No, aquí no. Bueno, sí, puedes subir, tú puedes subir al chat información, efectivamente. Tú le podrías decir, oye, pues tengo pues estos estados financieros, pues yo qué sé, puedes tener, no sé, estados financieros trimestrales que la empresa ha presentado, pues yo qué sé, imaginaros que presenta el de 2025, pero no sé, te has conseguido las empresas más grandes que tienen que presentar pues estados financieros trimestrales, pues has conseguido, lo puedes meter, puedes en el chat incluir la información y decir que te lo analice o que te lo analice respecto a la última información o respecto al histórico de información financiera que tenemos y se podría hacer. No obstante, sabéis que nosotros en Informa compramos pues prácticamente la totalidad de estados financieros que publican las empresas y los cargamos en nuestra base de datos, pero bueno, lógicamente aquí no podemos comprar todo a la vez, por lo que es posible que a lo mejor, sobre todo empresas más pequeñas, pues podéis, empresas más pequeñas es más difícil, o si es vuestra propia empresa, que vosotros ya tenéis vuestro estado financiero hecho, pero todavía aún no está presentado, lo puedes subir aquí y puedes compararlo con los de la serie anterior sin ningún problema. Sí que puedes hacerlo. Lógicamente no hay una funcionalidad de que tengas aquí pues el típico clip de subirlo como tal, pero puedes copiar las partidas, pues yo qué sé, en un Word, le das a copiar y pegar y te lo va a analizar. O sea, no hay problema. Pues yo creo que más o menos están todas las preguntas contestadas, por lo que si no hay ninguna más y viendo que se nos acaba ya el tiempo, creo que lo podemos dejar por aquí. Y si hay alguna pregunta más que se haya quedado pendiente o alguna que surja posteriormente, podéis mandarnos un email o contactar con el teléfono de atención al cliente indicando la referencia de este webinar y hacérnoslas. Pues nada más, simplemente por nuestra parte, despedirnos por parte de Ana y la mía, daros las gracias por haber asistido al webinar y nada, desearos un feliz día y un feliz lo que resta una buena semana. Muchísimas gracias a todos.